Hola, vamos a hacer el análisis o a explicar de dónde salieron las gráficas y las tablas, que fue lo que hicimos para que entiendan un poquito más y sobre todo para estar claras en que el análisis de resultados es lo más importante. Entonces las palabras tienen que salir fluidas. Esto es para las protagonistas de Rúcula, Valeria, Leli y Mariana. Las tres tienen que saber de dónde sale esto, tienen que tratar de entenderlas un poquito, porque si Mariana, que es la que va a explicar los resultados, en algún momento que le hagan una pregunta no encuentra las palabras adecuadas, alguna de ustedes puede complementar lo que se les está preguntando. Las tres tienen que saber de su trabajo y las tres tienen que tener ese gusanito de investigador, ir un poquito más allá y buscar las palabras adecuadas y técnicas, sobre todo y técnicas. Y tienen que dirigirse con mucho respeto al jurado, con mucho respeto. El jurado que está ahí es un jurado que tiene un currículum eh, pesado, vamos a decirlo así. Ellos siempre van a tener la razón y nosotros tenemos entonces con mucha sutileza, con mucho respeto, defender nuestras ideas. Entonces lo primero que les quiero mostrar es lo siguiente, porque aquí hay varias cositas. Están los gráficos, que es la primera, digamos que la parte descriptiva, que son estos gráficos. Estos gráficos son la parte descriptiva. ¿Qué es lo que se observa en estos gráficos? Cada una de las matas identificadas con el número 1 que tuvieron la fertilización orgánica, que es el azul, el inorgánico, que es el rojo, y el agua, que es el verde. Fíjense que en el individuo 1 se sale un poquito del esquema porque con el agua se obtiene un mayor incremento de altura, a diferencia de con el inorgánico. Pero este es el único individuo, vamos a decirle así, o la planta identificada con uno que pasó esto. O sea, una planta de las 8 le sucedió este fenómeno. Como también podemos ver que en el individuo 7 hay una poca diferencia entre el agua y el orgánico, y el inorgánico está un poquito levemente por arriba. Entonces, para poder analizar esto, para poder decir que esta gráfica o para poder establecer que el inorgánico nos generó mayor incremento en la altura, entonces es que se hace esto que tengo aquí arriba, que se calcula la media, esto que estoy marcando aquí, que se calcula la media entre semanas, y podemos ver entonces que crezca o que disminuya y quién tanto crece. Ahora, ya me voy a ir para allá. Este gráfico se obtiene ¿cómo? Este gráfico se obtiene de este incremento de altura que está aquí, este incremento de altura que es la semana 6 menos el de implante, ¿sí? Que sería como nuestra semana 0, la semana 0 del experimento. Entonces, tanto radicular orgánico, radicular inorgánico y el agua se restaron y por eso hablamos de incremento, se restaron las alturas de la semana 6 menos las alturas del implante, y este resultado es el que se grafica. Por eso es que aquí dice incremento de altura de todas las plantas. Entonces, así como está este gráfico, no podemos concluir porque tenemos fenómenos como en el individuo 1 o en los individuos, porque no es el mismo individuo. Son tres matas identificadas con el 1 y tres matas identificadas con el 7 que sucedió este acontecimiento, ¿sí? En el 8, fíjense que también aquí hay una pequeña diferencia, mientras que en los otros la diferencia entre el inorgánico y el agua o el orgánico es sustancial. Entonces, para poder decir que hubo un incremento, que es lo que ustedes dicen, déjame pasar para acá, que es lo que ustedes dicen cuando, vamos a parar el lapicito, ok, ajá, ok, aquí. Esta es la tabla que se grafica, que se coloca en el trabajo. Vamos a buscar otra vez mi lapicito por aquí abajo. Ajá.
Fíjense que tenemos la media y su desviación estándar. ¿Qué es la desviación? La desviación es un promedio. A ver, vamos primero con el concepto de media. El concepto de media es como un concepto de promedio, es el mismo, promedio. Se divide, se suman todas las alturas de los individuos que tenemos y lo dividimos entre el número de individuos y esa es la media. ¿Ok? Entonces, y esta que tenemos aquí, este 0,08, lo sacamos, déjenme ver si lo tengo por aquí antes de seguir rayando aquí. Y un poquito para arriba. Vamos a ver la fórmula, promedio de T2 menos T9, eso es lo que está por aquí, esta tabla que está aquí. Estas tablas que se sacaron aquí son el resultado de restar, aquí les voy a poner, fíjense que dice T9, o sea que está aquí. Aquí dice este menos 0,08, que es el número de hojas, se obtiene del promedio de la T2 hasta la T9, esto que está aquí. Esto es el promedio. Se sumó todo, se sumaron todos esos valores, se sumaron todos estos valores y se dividieron entre el número que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Se sumaron y se dividieron. Ese es este valor que está aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la desviación? La desviación es el promedio de separación de cada uno de estos valores con respecto a la media. Si la media nos da, supóngase, nos dio 0,88, es la media, este valor de menos 2 que está para acá, menos 2, tiene una separación promedio de 1,13. El menos 1 en promedio, porque la desviación es el promedio de separación que hay de cada valor con respecto a la media. Eso es lo que es desviación. Y por eso los valores cuando se tabulan, cuando se reportan menos 0,88 más o menos 1,13, porque habrán puntos que estarán a la derecha de la media y habrán puntos que estarán a la izquierda de la media. Por eso el más y por eso el menos. ¿Ok? Bien, ¿por qué se saca entonces este cuadro y se coloca junto con la gráfica? Porque este cuadro es el que nos va a decir a nosotros que realmente lo que se muestra en estos gráficos son, nos refleja el incremento de temperatura positivo o negativo para algunas. Este incremento de altura, ¿verdad? Aquí estamos diciendo que en el orgánico las matas no crecieron. Ese signo negativo, si estuviéramos hablando de peso, de masa, estuviéramos diciendo que él perdió peso, el individuo. En este caso estamos hablando de altura, estamos diciendo que no creció, que disminuyó. Habríamos que buscar si realmente podemos decir que una planta disminuyó. ¿Y dónde lo van a buscar? Busquen en internet. ¿Es correcto decir si disminuyó una planta de su tamaño? Ok, entonces el orgánico después en la otra semana aumentó 2 centímetros, creo que esto está en centímetros, sí. Y después la mata no creció, se mantuvo. ¿Ok? Eso lo vemos aquí. Esta tabla me ayuda a analizar esta gráfica. Por eso es que es importante que estén las dos juntas o que me aparezca la gráfica. Porque realmente para yo poder hablar de este individuo 7 y para hablar de este individuo 1 que se me pueden estar saliendo o variando mis valores, yo hablo de la media de todas de las 8 matas del grupo. Por eso hablo de medias. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con el inorgánico? El inorgánico crece entre las semanas 2, 3 y 2, ¿no? Crece 1 centímetro. Después hay un crecimiento bastante exagerado de 4,88 y en las otras semanas sigue creciendo, pero no tanto como creció entre la semana 3 y 2. Entonces, por eso decimos que aquí está un crecimiento importante. A diferencia que en el agua, que es la primera de la semana 3 y 2, creo que así que lo están diciendo, crece 0,63, en la otra crece 2,88 y en la otra crece, pero no crece tanto.
a diferencia del inorgánico en donde las plantas crecen, ¿sí? Esta tabla me explica estas barras que tenemos aquí con cada uno de estos individuos. Esto sería lo que llamamos una estadística descriptiva. Por eso es muy importante decir y marcar, como ustedes lo están haciendo ahorita, que estos son los valores importantes para nuestra investigación. Y que si eso sucedió visualmente, porque se midieron visualmente, se vieron que las matas crecieron, hay que ver entonces desde el punto de vista descriptivo, estadístico, que eso es significativo. Es decir, que este 4 centímetros vale la pena comparado con este 2,81. Y ahí es donde pasamos al análisis de ANOVA. Entonces, vamos a buscar aquí el análisis de ANOVA para altura, resultados de ANOVA para la altura. Esto es lo que me da Excel y ustedes tienen que decir que los resultados se obtuvieron con Excel, que el paquete estadístico que ustedes utilizaron fue Excel. Entonces, supongamos que estamos viendo altura, cualquiera que vea es igual. Resultados ANOVA Excel altura, pero vamos a irnos antes. Sería este es hojas, altura. Ok, pero este es foliar, radicular y mixto. No, yo quiero es el otro. Bueno, indistintamente. Foliar, radicular y mixto. Yo estoy buscando el que diga A y O. Orgánico, agua y inorgánico y orgánico. Vamos a ver si así lo reflejé. Creo que no. Creo que no lo puse. Ok. Inorgánico. Inorgánico número de... Entonces tiene que ser este. Aquí está. Que no marqué. Ok. Aquí está. ¿Ve? Orgánico, inorgánico y está el agua. Entonces, ¿qué se hizo ahora? Aquel análisis es distinto a este. Una vez que yo veo que puedo demostrar que visualmente y con unas simples mediciones, un simple promedio, eso es una estadística descriptiva. Por eso dice visualmente, puedo decir que las matas crecieron más con el inorgánico, ahora yo tengo que irme a unas profundidades que son con la estadística inferencial. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se tomó, ahora aquí, se toma las alturas, ahora estas son lo que graficamos, es decir, de la semana 6 menos el implante. Aquí está el 12, 15, las mismas en la diferencia. A esto le sumo y estas son las medias. Esto que está aquí en amarillo son las medias aritméticas. ¿Para qué calculo las medias aritméticas? Para poderlas después comparar en esta tabla. Pero realmente el ANOVA, que es el análisis de varianza de un solo factor, se hace con estos datos, con las diferencias entre la semana 6 y la semana de implante. Estos son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 3, 24. Con esos 24 valores y el análisis de datos de Excel, se hace el ANOVA. Bloqueamos todo esto y le decimos que me haga el ANOVA. El Excel lo hace solito y me reporta entonces, memoricen ese 24, y me reporta entonces, vamos a buscar aquí, ANOVA, altura, aquí está. Me reportó esto. ¿Okay? Me reporta esta tabla. Entonces, fíjense, miren lo que hay aquí. Aquí dice 23. ¿Cuántos datos le dije que había? 24. Estadísticamente, estos grados de libertad depende de la cantidad de datos que yo tenga. Este 23 es el n-1. Entonces aquí están, esta es la cantidad de individuos. El ANOVA considera todos los individuos. Entonces, eso ya ahí no nos vamos a meter en esas profundidades.
yo le doy a Excel mis 24 datos y le digo que yo quiero un análisis de varianza de una sola vía. Y él me arroja esta tabla. ¿Ok? Fíjense que aquí está columna 1, columna 2, columna 3. ¿Cuántos datos hay? 8 de cada uno. ¿Cuánto sumó? ¿Cuál fue el promedio? Y cuál fue su varianza de cada uno. ¿Ok? Es un dato adicional. Y fíjense que dice análisis de varianza de un solo factor. Me calcula todo esto y me da feature y me da el valor crítico. Este valor es el teórico. En estadística, para poder demostrar las hipótesis, comparamos un valor teórico con un valor observado. Nuestro valor de feature observado fue de 10,12 comparado con este valor crítico de feature, ¿no? Con el teórico. Entonces nos está dando que el feature observado es mayor que el feature teórico. Y como esto se cumple, entonces nosotros rechazamos la hipótesis nula que dice que las medias son iguales. Lo que es lo mismo, yo puedo hacer el análisis por feature, pero ustedes en su trabajo no lo tienen por feature. O sea, no hice la referencia por feature, pero es exactamente igual. Lo hicimos por probabilidad. Nosotros estamos diciendo que la hipótesis, ya me voy a ir a la otra lámina, que la hipótesis nula con un 95% de confiabilidad. Quiere decir que me queda un 0,5 de probabilidad que yo pueda rechazar o aceptar la hipótesis. Entonces, como esta probabilidad que está aquí, 0,0008, es mucho menor que esta probabilidad, entonces rechazo la hipótesis nula que dice que las medias de los incrementos de la altura son iguales. Es decir, que todos los grupos se van a comportar de la misma manera. Eso lo rechazo, eso es mentira. No ocurrió así. Entonces, como ya rechacé esa hipótesis que me dice que todos los grupos se comportan de la misma manera, eso me dice que hay entre los grupos diferencias y queremos saber qué grupos está dando la diferencia. Nosotros pudimos haberlo dejado ahí, simplemente la rechazamos y la aceptamos y ahí nos paramos. No, pero podemos ir un poquito más allá y queremos saber qué grupos, entre qué grupos es que hay la diferencia. Y para eso, aquí está, mira, para saber qué grupo hace la diferencia se trabaja con la prueba de, yo siempre le he dicho Tukey, pero vean cómo se escribe. Ustedes que son expertos en inglés me dirán cómo se pronuncia. Ok, y ese Tukey, aquí está, ¿ves? Buscar el valor crítico de Tukey. No es con O, es con U, Tukey. ¿Cómo lo busco? Eso lo calcula, eso son unas ecuaciones. Yo necesito buscar este multiplicador que se busca en una tabla de Tukey. Dependiendo de este número de elementos que tengo y dependiendo de esto. Todo esto se calcula. Son unas formulitas ahí que se calculan y obtengo el valor, el HSD, que en su trabajo está escrito que es. Tengo este valor. Este 2,98 es el que me va a permitir a mí saber qué grupo hace la diferencia. Entonces me voy para la otra tabla. Esto lo voy a analizar con uno solo y eso después ustedes por lo menos saben de dónde es la altura. Aquí. Fíjense, 2,98. Aquí está. Quiero mostrarle algo aquí. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito. Ahí está. Entonces, fíjense. Después que yo tengo ANOVA, aquí está, miren. Valor de la prueba de Fisher, 13,462. Y este es el valor de la hipótesis. El valor de la probabilidad. Creo que estoy viendo una que no es. Que aquella me estaba dando de 0,08. ¿Verdad? Entonces, aquí está. Se rechaza la hipótesis porque este valor es muchísimo más chiquito. ¿Cuál es el 0,07? No, bueno, porque después me dicen, Miss, eso no fue lo que me mostraste. Aquí tengo 0,08. Aquí está. Ajá, le estoy mostrando el de número de hojas. Mire, 0,007. ¿Ok? Este es el que le estoy mostrando. Bien. Pero este también lo debo tener, que es altura. Debería estar... Bueno, probablemente no lo puse. Están los dos. Déjame ver si es este. Ah,
Fue que lo invertí aquí. Ok, hay que estar pendiente de... Este fue, pero ese estábamos viendo, déjenme chequearlo otra vez. Altura, 0,08, altura. Ok, bien. Entonces, vamos a irnos con la altura, 2,98. Este, para que veamos el tuki que obtuvimos. 2,98. Ok. Entonces decía que como este valor, probabilidad, es muchísimo más pequeño que el de 0,05, se rechaza la hipótesis que dice, la nula, el promedio de incremento de altura entre los grupos es igual con un 95% de confiabilidad. Y entonces se acepta la alterna que dice, en al menos un grupo, el promedio de incremento de altura es distinto. Y eso es lo que queremos saber. Entonces, aquí tenemos Tuki 2,98. Ahora es que voy a utilizar las medias, porque cuando hago la tabla de agua, orgánico e inorgánico, agua entre agua, por eso está aquí cerrado, no lo voy a comparar, agua con orgánico, este valor sale de la resta de estas diferencias. Agua con orgánico, 2,84, y agua con inorgánico, resto agua menos inorgánico, aquí 50. Después que yo tengo estos valores, sin tomar en cuenta el signo menos, lo comparo con Tukey, con el valor teórico de Tukey. Entonces puedo decir que se encontró que si hay diferencia entre los grupos de orgánico e inorgánico. ¿Por qué? Porque este valor, el que está en amarillo, el 5,38, es mayor que el valor de Tukey. Eso lo dice la teoría. Eso no hay mayor que explicación porque nos estamos dando una clase de estadística. ¿Okay? Y no hay diferencias entre orgánico y agua y inorgánico y agua, a pesar de que visualmente pudimos haber visto algunos cambios y a pesar de que cuando orgánico y agua, vamos a irnos para acá, para el gráfico que estábamos viendo aquí, orgánico, orgánico es el azul y agua, dice que no hay diferencias, a pesar de que aquí tenemos esta gran diferencia, pero fíjense que aquí no hay diferencia, fíjense que aquí no hay diferencia, a pesar de que aquí la diferencia es alta, en este no hay diferencias significativas y es importante que digas que es diferencia significativa. No te aprendiste nada de lo que te puse en el diálogo, y eso es importante que te lo aprendas, porque si no te pasa lo que pasó en el ensayo con mi Pilar, de que se te enredaste y no lo dijiste. Es importante, fíjate que aquí hay una diferencia, aquí hay los tres grupos presentes y aquí hay diferencia, pero cuando sacamos promedios, entonces el promedio me dice que no hay diferencia entre orgánico y agua. Eso es lo que vemos aquí en este gráfico. Y a este tipo de análisis que hacemos aquí lo puedes hacer, o el análisis que te hice ahorita, se hace análisis con todo. Pónganle un poquito de pasión a lo que ustedes están entregando, hasta lo que te están defendiendo. Pónganle cariño, ustedes lo hicieron. Demuestren que ustedes son las expertas en eso. Demuestren que ustedes entienden qué fue lo que pasó. Ustedes vieron cuando crecieron las matas, ustedes vieron por qué crecieron. Conozcan cuántos tipos de rúcula hay. Tienen oportunidad desde ahorita hasta el viernes que van a exponer para volverse especialistas y expertas, ¿ok? Le habló Esther Morales, la profe de matemáticas, no mentira, es en mi video. Chicas, nos vemos el domingo. Chao.